¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a compartir el Evangelio del 31º domingo de tiempo ordinario, donde Jesús explica la importancia del amor. Entonces, más Él explica muy bien que cualquier sacrificio, que cualquier cosa que podamos hacer, el amor es lo que nos lleva, el motivo que nos debe de llevar a hacer cualquier cosa. Gracias, los invitamos a compartir con nosotros. Cualquier pregunta, por favor anótenla ahí y estaremos respondiéndoles lo más rápido posible. Gracias, que Dios los bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿No? Muy interesante la lectura del Evangelio. Y habla de el mandamiento que Jesucristo nos dejó. Sí, bueno, es interesante esto. Bueno, todos los evangelios son interesantes, ¿verdad? Pero en especial a mí se me hace por el énfasis o la manera en que Jesús recalca sobre el mandamiento del amor, ¿no? Porque hoy en día a veces los cristianos y de todas las denominaciones de repente estamos hablando o esforzándonos a cumplir toda la ley, ¿verdad? Y eso hace como un poco más difícil vivir. Veo que se hace más difícil a las personas vivir su cristianidad o ser cristiano, cuando en realidad, de acuerdo a Jesús, pues es muy fácil, solamente lo reduce a uno y facilita, ¿verdad? Antes era demasiado peso, no hagas, y ahora es muy sencillo amar al prójimo, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Sí, cuando leía se me hizo muy interesante la primera parte, como dice él: escucha, pueblo. Hay un solo Dios y un solo mandamiento. Se me hizo importante esto porque creo que no estamos tomando en cuenta. En veces cuando hablamos de estas cosas estamos hablando como si habláramos de diferentes dioses. Entonces por eso se me hizo importante el escuchar, un solo Dios, un solo mandamiento, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, a Dios primero. Pero ¿cómo podremos hacer esto? En veces nuestro enfoque está un poco desviado ahora como cristianos. ¿Cuál sería el primer paso? Entonces ahora con mi experiencia es de que tuve mi encuentro personal con el Señor. Para mí el primer paso es corresponder al amor de Dios para poder amar y seguir adelante, porque si no, creo que no podemos amar sin haber experimentado. Sí. Ahí hablamos del amor, ¿verdad? Del amor de Dios, pero amar y... Hay una frase que dice: ama y haz lo que quieras. Si las personas aprendemos a amar, pues vamos a hacer el bien siempre a los demás, nunca vamos a estar pensando en otra cosa. También hay otra frase que dice de que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Debemos de aprender a hacer, más bien hacer a los demás lo que queramos que hagan por nosotros, en lugar del no hacer y no hacer, sino vivir el amor por los demás.
Sí, estaba meditando también en el Evangelio al escucharlo y cómo desde entonces Jesús nos presentó cómo hacer más fácil, cómo seguirlo a Él, el modo de seguirlo a Él más fácil, sin tanta ley, sin tanto compromiso ni nada, solamente Él nos lo hace entender en los mandamientos, amar a Dios y al prójimo, y pues ahí prácticamente abarca todo, porque si nosotros amamos a Dios y respetamos al prójimo, pues o sea, cualquier persona, como lo que dijiste, lo que no te gusta que te hagan, pues no lo hagas, ya tomando desde ese punto, pues vamos a respetar a todo el mundo, y de antemano, respetando a las personas, estamos amando a Dios. Amén. Amén. La cosa es que una de las preguntas que debemos que también considerar es que porque cuando creó Dios al ser humano, porque el ser humano no tenía conciencia de este mandamiento de amor. ¿Por qué? ¿No? Que, por ejemplo, los animales tienen instintos, ¿no? Más ellos saben qué hay que hacer, programados, bien programados. ¿Y por qué no? Los seres humanos no? Comenzamos con 0, ¿no? Sí. ¿Quién nació? Que sabe todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes por la razón? ¿Por qué? Yo creo porque desde Cristo quiere que vayamos aprendiendo. ¿Cristo? Bueno, pues ¿Quién? ¿Cristo? Cristo Sí. ¿no? Ajá. Quiere que... ¿Quién? ¿Cristo o qué? Cuando hablamos de la creación, el creador. Oh, nuestro Dios. Dios que Dios Ajá. Padre, ¿no? Dios. Sí, Okay. nuestro Dios. Okay. Que vayamos aprendiendo. ¿Y por qué? Realmente. De acuerdo con nuestra naturaleza, tenemos que experimentar eso. Porque realmente, si nosotros fuimos creados con instinto de amor, no, entonces no vale, porque no somos, no podemos ser como Dios. ¿No? Si amamos por instinto, no por conocer, saber, ¿no? Oh, ¿Sí? sí. Bueno, Sí. entonces debemos que aprender, ¿no? Debemos que aprender porque es la diferencia entre nosotros y los animales. Entonces el reto para la iglesia es eso, debemos que hacer todos nosotros a pensar, reflexionar, porque de otra manera no. Sí, no. Sí. Estaba pensando en eso, pero la única razón realmente es para que si nosotros nos descubramos a nosotros este proceso de amar, no somos seres humanos realmente. Sí. No, ya es cierto lo que dice, porque sin aprender ni siquiera sabemos qué es amar, no sabemos qué es amor, No. nada más caminamos, corremos y decimos algo, pero no sabemos qué es. Sí. Es lo que la iglesia no nos enseña esto, ¿no? La primera cosa que nos enseña es pecado. ¿El pecado en qué sentido? Como el pecado, mira, también es muy difícil, ¿no? Porque el pecado, como nos enseña la iglesia, es una cosa que hacemos voluntariamente con conocimiento contra Dios o contra las personas, ¿no? Pero la raíz de este pecado no es esto. Hasta Jesucristo dijo, porque no saben lo que hacen, perdónanos, ¿no? Entonces, es por la ignorancia, ¿no? Sí.
Ignorancia. Ignorancia. Pero hablamos de la condición humana, ¿no? Puros conflictos, ¿no? Sí. Y como explica la Biblia, bueno, así como, no como les digo a ustedes, ¿no? En la creación, inmediatamente el pecado. Y porque también estoy pensando, ¿por qué comenzó la historia de nosotros en esta manera? Explicar la situación de nosotros, el pecado, ¿por qué? ¿Por qué el pecado? Un poco en el pecado, en Génesis. Por no saber cómo reflexionar. Estaba reflexionando, mire, cuando se dieron cuenta de quiénes eran, ¿no? En vez de realmente experimentar, pensar en la necesidad de Dios, estaban explicando ellos a través de su desobediencia en relación con Dios. En vez de comenzar en por qué Dios nos creó, porque Dios ¿no? En vez de esto, estaba reflexionando en la desobediencia de los seres humanos. Es lo que pasa cuando nuestro pensamiento o raciocinio no está guiado por el conocimiento de Dios. En la paz siempre vamos a llegar a esto. Por ejemplo, ahora, si una persona comete un error o pecado contra Dios, siempre quiere castigarse. ¿No? Sí. ¿Es la verdad? Sí. No va a ser contento hasta que reciba ¿cómo se dice? Una penitencia o algo así. ¿No? Sí. Más fuerte, más difícil, mejor. ¿Por qué? Por ser humano. Y el propósito de Dios es que aprendamos. No suframos, aprendamos. Pero el propósito de la iglesia es porque hemos seguido el pensamiento judío, que es pensamiento humano. Porque no había experiencia de Dios, como con Jesucristo. Por la misma razón, porque no conocieron pero no podían entender a Jesucristo, porque siempre estaban pensando de esta manera. Por la misma razón que la primera cosa que pidió San Juan, Jesucristo y Pedro, cambió su manera de pensar. Esa es la razón. Pero siempre enfocando en el amor. Pero todavía no, cuando miramos la cruz, estamos enfocando en el sufrimiento, no en el amor de Dios. Sí. Es como, no sé, muy triste, muy triste. Y una cosa muy interesante, Padre, aquí en el Evangelio, casi al final la respuesta del escriba, ¿verdad? Cómo empieza a entender, y yo creo que eso es muy claro también para nosotros, porque hoy en día, como usted comentaba, la reacción y sobre de muchos cristianos es como pagar, como hice algo, tengo que pagar. Y vemos que desde entonces, por ejemplo, esta persona reconoce y le dice a Jesús, tienes razón, es más importante eso que todos los holocaustos y sacrificios. Porque si amas como del amor de Dios, pues quieres lo mejor, ¿verdad? Para la persona. Y no necesitas como el Antiguo Testamento o ahorita muchas personas, ¿verdad? Todavía, o hice algo, un sacrificio para... En amenaza de castigo, de condenación, siempre es aprender, que aprendamos. Pero ahí lo malo es que muchas veces decimos lo malo y queremos la penitencia o el pagar, pero no hay cambio de vida, ni hay cambio de pensar. Entonces de nada sirve hacer la penitencia, ni hacer nada. Humano. Creo que por eso Jesús insiste en esto, ¿no? Si pagas un sacrificio o algo,
no cambias, no hay cambio. Más sin embargo, si amas, se transforma. O sea, Sí. tanto personal como de la otra. Especialmente cuando Él dijo, sea perfecto como el Padre es perfecto. Verdaderamente, cuando hablamos del amor, si nosotros no alcancemos a ser como nuestro Dios, no podemos amar como Él nos ama. Es imposible, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos amar como Dios nos ama si quedaremos como seres humanos? No, No. debe alcanzar esta, ¿no?, perfección del amor. ¿No? Si intentamos eso, realmente vivir la vida cristiana es muy simple y muy fácil realmente. Depender de Dios, que siempre está listo para ayudar a nosotros. No castigar a nosotros, pero es siempre el contrario, ¿no? Castigo, condenación. ¿No? También sobre el amor muchas veces pensamos que es el sentir bonito, tener el sentimiento del amor y tampoco viene siendo eso. Sino el querer vivir en el amor, tomar la decisión de vivir en el amor y conocer lo que es el amor. Ya, es bueno, es tener, la iglesia debe renovar su mentalidad, especialmente el catecismo. Está inculcando esto. Mire, lo que aprenden los niños es una lista de pecados, ¿no? Sí. Hasta, bueno, muy triste, realmente. Muy triste. Y es que prácticamente estamos dejando a un lado las enseñanzas de Jesús, porque de repente estamos haciendo todo lo contrario a lo que Él nos dijo. Entonces, de esa manera no vamos a poder salir, no. De ahí, de donde estamos, porque, o sea, Jesús nos da, por ejemplo, estos mandamientos, y siempre nosotros queremos cargar mucho más y seguir haciendo cosas que no, como dicen ustedes, o sea, las penitencias. Hago esto mal, voy, me confieso, hago la penitencia y vuelvo. Es un círculo, se vuelve solamente un círculo, y lo que Jesús nos vino a enseñar lo estamos haciendo a un lado. ¿Por qué? Por siempre estar en la comodidad, un confort de comodidad, si así le podemos llamar, ¿verdad? Porque de comodidad no tiene nada. Esa cosa, ¿no? Es muy triste, muy triste. No. Sí. Ahora también como se está llevando a cabo la enseñanza, por ejemplo en el amor, que nos dicen, ames a sus hijos, amen a esta, pero la manera que nos dicen es nada más de abrazar y decir te quiero. El amor de Dios es diferente. Y en veces hasta en las familias hay muchos problemas por llevar a práctica este amor así, el amor humano. Te lleva al sufrimiento y en veces hasta problemas serios con los hijos. O por ejemplo, hasta en los matrimonios, muchos cuando muere su pareja se quieren morir con él otra vez, en vez de aprender que el amor de Dios es diferente. El amor de Dios nos capacita, nos hace libres, nos enseña. Entonces yo creo que esta manera no la hemos aprendido. No. Sí, bueno. Muy triste, realmente. Es triste. Sí. Pero ¿cómo vamos a cambiar cuando casi nadie no tiene interés a saber la verdad? Sí. Estamos repitiendo lo que hemos escuchado hace 2000 años, sin entender nada. ¿No? Sí. Yo creo que debemos tener la mente muy abierta a aprender, a buscar aprender, porque, bueno, para mí desde mi experiencia sería más fácil ir aprendiendo a vivir el amor que quedarme en el sufrimiento. El sufrimiento es para siempre. Aprender a vivir el amor me va a sacar de esto y voy a llegar a vivir el amor de Dios, porque esta vida es así. Tengo que aprender con el tiempo hasta llegar ahí. Imagínense, si los católicos realmente, si hemos aprendido a amar como Dios nos ama, no habrá
guerra, no va a haber conflicto en el mundo. No. Pero no. Bueno, ¿quiénes somos para decir esto a la iglesia? Ay, pero muy triste, ¿no? Padre, es muy interesante eso que dice, aprender a amar como Dios nos ama. Y usted comentó, porque ahí es otro de los, creo que los conflictos que hay en muchas personas, es amar con el amor de Dios, pero dice, ¿cómo llegamos? A la gente se le hace imposible. Por ejemplo, a veces inclusive, que hemos hablado otras veces, se le hace como una blasfemia querer ser como Dios, Sí. ¿verdad? Entonces, no sé si usted puede un poquito más hablar sobre cómo funciona eso, hablar como Dios, amar como Dios nos ama. No, porque realmente es simplemente aprender como Él nos ama, Sí. entender esto. ¿Qué explicación? ¿No? La cosa es que la gente no puede entender porque nadie ahí nos ha explicado esto. No, es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, si queremos aprender a cocinar como Efren, debe que saber la receta, debe que saber qué hace él, ¿no? Sí. Así, imitar como cuando hace eso, imitar sin la medida, sin esto, ¿no? Sin secuencia lógica, ¿qué pasará con la comida? Sí. ¿Ah? Esto es, ¿no? Imitar, pero no aprender. Pero la cosa es que Jesucristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, y realmente cuando experimentamos este amor de Dios, hemos vivido esto, les aseguro a ustedes van a amar a todos sin distinción, a todos, van a entender a todos. Y no va a molestar a ustedes de que creen en esta persona de esta manera, esa manera no. No, pero he experimentado esto, porque no me molesta ahora si la persona no es católica o no. Porque lo importante es que aprendamos a amar. Pues Ahora, en los evangelios está toda todo lo que el amor de Dios, todo lo que Jesús hizo por las personas, es conocer eso, conocer los evangelios y vas a conocer el amor de Dios, todo lo que Dios quiere para nosotros. A nadie juzgó, a nadie castigó, simplemente los amaba. el amor de Dios nos ilumina la mente para que comprendamos. Y precisamente aprender de Él. Jesús nos presentó a Dios tal como es. Entonces, la respuesta la podemos ver en el Evangelio, pero al mismo tiempo ir experimentando nosotros mismos ese amor de Dios. Porque no es lo mismo, aunque por ahí San Pablo creo dice, todo amor viene de Dios. Pero hemos visto otras veces, no es lo mismo el amor de esposo a esposa, de padres a hijos o de hermanos en la comunidad. Es diferente. El amor de Dios pues es algo más perfecto, más, como dice ella, ahí está el Evangelio, están las enseñanzas, pero es aprender de Cristo, ¿verdad? Aprender de Cristo y empezar a vivir de acuerdo a su enseñanza, y ahí es donde se va experimentando el amor de Dios. Entender, realmente entender, no imitar nomás, entender. Porque si metemos sin entender, no sirve tampoco. Sí. Es la razón, ¿no? Entonces, debemos que reconocer a nosotros que somos seres humanos, que tenemos necesidad de Dios. Y la cosa es que nos enseña, tú puedes hacer esto, tú. Actualmente la iglesia nos enseña de que depender de nuestro poder, fuerza, ¿no? Es lo que se enseña la iglesia, no depender de Dios. Porque tú no debes hacer esto. En vez de enseñarnos que somos seres débiles, que no entendemos todo,
Entonces necesitamos la iluminación de Dios, necesitamos la gracia de Dios para que podamos, ¿no?, entender a Dios y para que podamos ser como Él. Pero no, nos enseña, podamos ser como, ¿no?, amar como Dios nos ama por nuestros propios esfuerzos, ¿no? Es lo que nos enseña la iglesia. No reconocer que somos seres humanos con debilidades, entonces necesitamos de Dios, que es perfecto, ¿no? Que Jesús es Dios, es el camino. Pero cuando la gente entiende el camino es cargar la cruz. En vez de comprender, en vez de amar, cargar la cruz. Es muy triste, muy triste. Es porque la cruz se nos justifica a ser tontos, ¿no?, ignorantes, porque estamos cargando la cruz. No, es triste, muy triste. Muy triste. Bueno, espero que la gente, al mensaje del Marston está bien, ¿no?, está con nosotros por YouTube. Espero que vamos realmente a pensar, reflexionar y escuchar a Cristo, como está hablando a nosotros personalmente. Pero la cosa es que nos hago primero los catequistas. Bien. Bueno, hermanos, pues gracias por escucharnos. Les recordamos que si tienen alguna pregunta o algo quieren intercambiar con nosotros, pues escríbanos ahí por favor en la cajita de los comentarios. Gracias, que Dios los bendiga.